Hola, qué gusto me da verte aquí como cada semana y si es la primera vez, pues bienvenido, bienvenida y síguete sumando cada semana. En esta ocasión estamos en la modalidad de entrevista. Ya sabes que en algunas ocasiones hago una entrevista y en otras ocasiones yo soy la que lleva el tema. Y ya sabes que si tienes a alguien a quien digas, híjole, Mónica, por favor, entrevista a fulanito, fulanita, me mandas el dato a mi correo, que es todo pegado, psiconutricionmexico@gmail.com. Y entonces yo hablo con la persona que tú me digas y nos arreglamos y sale la entrevista. O si quieres un tema que yo trate, con mucho gusto lo trato. O si me quieres invitar a dar una charla algún día, encantada de la vida, nos ponemos de acuerdo. Pues vamos a entrar en materia. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con una persona a la que yo quiero y respeto desde hace más de 40 años. No le digan a nadie, pero sí. Tiene más de 40 años que nos conocemos, más de 40 años que nos hemos divertido muchísimo, 40 años en los que no hemos perdido el contacto y 40 años en los que yo he visto a Mónica Graue crecer, florecer y estar en unos lugares muy, muy decisivos para ayudar a muchas personas. Pero no voy a decir más y mejor le cedo la palabra a Mónica. Chesita, porque así nos decimos. Adelante, el micrófono es tuyo, platícanos quién eres. Che, gracias por esta introducción. Primero, el honor es mío, porque aparte de que te quiero y te respeto, me encanta poder estar en contacto contigo, aunque sean estas plataformas, pero bueno, que han sido un alivio en esta pandemia. Efectivamente, ya no hay que hacer suma de edades, ni mucho menos, porque sí, 40 años son muchos, pero han sido 40 años de muchos gozos, también tristezas hemos compartido, pero bueno, el compartir ya ha sido una gloria. Como decía Mónica, nos conocemos hace mucho, pero profesionalmente hablando, yo empecé mi carrera trabajando en Ford Motor Company, luego en Xerox y en el DIF, en el área de recursos humanos. Y posteriormente, en 1988, entré a trabajar a Korn Ferry Internacional, que es una firma de búsqueda de ejecutivos, y también dábamos consultoría en algunos temas de recursos humanos. Y bueno, digamos que a partir de ahí, ¿no? Ya estaríamos hablando de 34 años que llevo haciendo esta actividad donde tengo que entrevistar ejecutivos, tengo que tener reuniones en las diferentes empresas para temas que tienen que ver con el mundo ejecutivo. Yo no tengo tanto contacto en el nivel más bajo, yo estaría pensando de gerentes para arriba, que ha sido el contexto en donde me he desenvuelto, pero justo ayer, un 1 de junio de 1988, inicié en este mundo de la búsqueda de ejecutivos. Ya 34 años, qué rápido se va, qué cosa. Y bueno, encantada de platicar aquí. Ahora sí que no sé exactamente de qué vamos a hablar, pero yo feliz de estar aquí y de que lo que yo encantada pueda compartir con tu público y toda la gente que te sigue, encantada, feliz. Pues perfecto. Vamos a ir jugando tenis y donde nos pongamos la pelota, la otra correrá a pegarle. La primera pregunta que yo tengo es, bueno, todos estos años que tienes, 38 años tienes ya, dices, ¿no? 34 en busca de ejecutivos, pero empecé a trabajar desde muy chica, pero digamos en la industria desde 1980. Wow, Sí, ya. Sí. wow. Entonces sí, son muchísimos años en los que tú has tenido un contacto, híjole, yo creo que como tipo Oprah Winfrey entrevistando gente, ¿no? Miles y miles y miles de personas. Calcúlale 3 mínimo diario, o sea, sí, más. Lo que pasa es que no son diferentes, entonces a lo mejor serían 20,000 porque, o sea, si pones 3 diarios, a lo mejor es mucho más, pero algunos se repiten en el transcurso de la vida, entonces, pero sí, más de 20,000 seguro, sí. Seguro, entonces imagínate. Y yo lo que siempre he tenido es esta curiosidad de saber, cuando la gente está buscando un trabajo, pues probablemente una de las cosas que busca la gente es pues, una seguridad económica, ¿no? Un trabajo que le permita pagar las cuentas, sostener a su familia, lo que sea. Pero quisiera que me platicaras, además de eso, ¿cuál es el anhelo de alguien cuando busca un trabajo? Fíjate que, a ver, tiene que ver con dos cosas. Una, efectivamente, con la seguridad, ¿no? La seguridad económica, el ingreso, sí.
Pero hay otra que es un factor que yo creo que es determinante, que es esta sensación o esta búsqueda del reto, del logro, del reconocimiento. O sea, hay muchos factores porque no es como uno tan, o sea, en donde dices, este es logro, este es este reconocimiento, o sea, ¿qué hay? Y si lo pones en el lado contrario, muchos, por ejemplo, también buscan lo contrario, o sea, escapar de, por ejemplo, un mal jefe. O sea, no es necesariamente un solo factor. Entonces, si lo viéramos en términos, por ejemplo, de la escala de Maslow o alguna cosa de ese tipo comparativo, pues sí, la búsqueda de la seguridad va en la plataforma, ¿no? O sea, donde necesitas pagar la comida, las colegiaturas, lo que sea de tu familia. Pero conforme ya vas cubriendo ese, digamos, ese escalón, vas buscando, por ejemplo, tener más desarrollo, más retos, que tu puesto sea más grande, que tengas más áreas de, ¿no? de responsabilidad y a veces inclusive cambiar de industria. Entonces, a veces la búsqueda puede ser porque, ¿sabes que ya me saturé, ya quiero algo nuevo? Pero una muy común es si ya no aguanto a mi jefe, por ejemplo. Hay razones tan diversas, pero esa es muy común. Pero sí te diría que el dinero es importante, pero no creo que sea el motivo por el cual la gente cambiaría un trabajo nada más. Yo he hecho búsquedas en donde la gente cambia hasta por menos sueldo. O sea, que cuando ves eso, entonces dices, no, pues entonces el dinero no es el factor de cambio, pero sí le dan una oportunidad, por ejemplo, de irse a una industria que trae muchísimas ganas o a un puesto. Si acá manejas 2 áreas y acá vas a manejar 4, pues por el mismo sueldo me cambio. Entonces, sí hay grandes motivaciones internas de hacer cosas nuevas, de hacer diferentes, de lograr cosas, ¿no? Hay gente que dice, es que en esta empresa no me dejan hacer, me siento atrapado. Entonces, esa, por ejemplo, es escapar de eso que no me dejan hacer, pero lo que estoy buscando es generar crecimiento y hacer cosas que quiero. ¿No? Ahora, fíjate, yo digo, ahorita te escucho y claro, yo pues traigo agua a mi molino de mi tema y digo, sí, o sea, por supuesto que el dinero es parte del bienestar, pero lo que estoy escuchando es que la gente va más allá y busca su bienestar en otros términos, ¿no? Digo, he visto casos o he sabido de casos extremísimos de gente que dice, tengo no es muy mi amigo, pero sí lo conozco, él es un médico homeópata, que era ingeniero, exitosísimo ingeniero, tenía 35 años y estaba en un superpuesto y de repente dijo, es que yo soy médico homeópata en realidad. Y empezó a estudiar homeopatía y ahora es un excelente médico homeópata porque eso era lo que su corazón lo llamaba, pero empezó por no tener un peso, por tener que abrir una consulta, crear gente. Entonces, digo, crear gente, crear pacientes, ¿no? No, bueno, te cuento una historia. Yo conocí, bueno, tuve un candidato que él estudió para médico. Fíjate, es todo lo contrario, ahorita que dices de médico. Pero su historia fue muy chistosa. A los como 7 años, su mamá se corta en un dedo. Ajá. Entonces, él le trae un curita, ¿no? Y le dice, te voy a curar, de 7 añitos. Y entonces la mamá le dice, ay, mijo el doctor. Mijo el doctor se le quedó porque entonces llegaron las tías y mijo el doctor que me curó, mijo el doctor, no sé qué. Y mijo el doctor se puso, o sea, terminó la primaria, secundaria, prepa, y él nunca se cuestionó que no era mijo el doctor. Y entonces estudió medicina, termina la carrera de medicina, lo mandan a hacer el servicio social, me dio el nombre del pueblillo, no me acuerdo el nombre, cerca de Zihuatanejo, pues ahí está, pero él no es que no estuviera contento, pero no sentía esta pasión, pero tampoco tenía un cuestionamiento, ¿no? Total, un día en un bar en Zihuatanejo conoce a un médico de un hotel, porque resulta que los hoteles tienen que tener médicos, yo la verdad es que ni sabía bien al principio esa historia, y le dice, oye, qué bueno que nos conocemos, échame la mano porque me quiero ir de vacaciones y entonces necesito dejar una guardia. Él le dice, mira, no puedo más que de 3 en adelante. Cuento corto, se queda haciendo guardia,
este médico tiene un accidente y la guardia se alarga. Y bueno, él en ese tiempo terminó su servicio social y estando en el hotel, pues era bastante aburrido su día, su noche, digamos. Estaba el contralor y entonces le decía, oye, yo te ayudo. El contralor con cara de, a ver, un médico que me va a ayudar, le decía, pues mira, pon las facturas estas en orden de fecha, ¿no? Como diciendo, no, bueno, no me metas la mano. Pero poco a poco se fue metiendo, el otro médico ya nunca regresa, a él en ese momento le hacen, oye, te ofrecemos el puesto y le hacen llenar, en aquel entonces usaba la solicitud de empleo, y le ponen ahí en la solicitud que qué le gustaría estudiar, ¿no? Y entonces él pone maestría en finanzas, pues porque, pues, no sé por qué. Tiempo después le hablan de Bancomer, porque ese hotel pertenecía a Bancomer, y le dicen, mira, te vamos a mandar por paquetería toda la información que necesitamos para que puedas concursar, hacer todo tu procedimiento para la maestría en finanzas. Y yo, ¿y por qué? Pues tú lo pusiste. Pues, que tienes que hacer el TOEFL y el GMAT y no sé qué. Bueno, pues total, como no tenía mucho que hacer, se pone a estudiar y pues pasa el GMAT, pasa el TOEFL y se va a hacer una maestría en finanzas. Y bueno, ahí descubre que lo de él es ser banquero, tener esta maestría en finanzas. Y bueno, resultó ser un gran financiero, de ser médico, pero pues de ser mi hijo el doctor a ser un director de finanzas, o sea, financiero en un banco. Entonces, no necesariamente descubres tu pasión cuando estás en prepa. Claro. Hay muchas historias y hay mucha gente que cambia, pues de ser, como tú dices, ingeniero Homeópata. a homeópata y de ser médico a ser financiero. Wow. O gente que está en la carrera de comunicación y pues, luego están en recursos humanos haciendo relaciones laborales. O sea, no necesariamente la carrera te define. Claro. No necesariamente el sueldo define tu puesto. Entonces, hay muchas inquietudes y hay gente que sí aprende a oír su estómago, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero porque hay otros que no. Hay gente que dice, yo entré en esta área y ahí se muere, Y ahí ¿no? me muero, sí. Ahí se queda. Pero hay muchos otros que sí tienen esta inquietud y que de repente te dicen, oye, quiero hablar contigo porque necesito un cambio. A veces no saben para dónde y bueno, pues tienen que trabajarle un poquito más. Uh-huh. O a veces sí es clarísimo de, oye, esto es lo que no quiero estar en esta empresa, no quiero estar con este jefe, pero sí me gusta lo que hago. Ah, bueno, entonces ya es más fácil. Claro. Entonces, pero estas emociones, es todo esto que hay en el mundo, porque pues, estás hablando de muchos millones de personas que trabajan en organizaciones pues estructuradas y que tienen estas posibilidades de moverse. A veces moverte adentro de la misma organización, que eso sería más fácil, seguramente si igual si haces buen trabajo, pero otras veces sí es buscar afuera y buscar afuera lo que sea. O sea, ¿qué quiero? Irme a la medicina o irme a... Cuando yo estuve en el DIF, una de las que eran directoras, empezó su carrera en medicina después de tener a su segunda hija. Wow. O sea, y se echaba las guardias y todo eso, o sea, con el marido, y bueno, hicieron toda una historia diferente. Entonces, sí hay gente que tiene esta cosa de que sí le mueve y dice, voy por ahí. Y es eso que, bueno, voy a repetirlo porque ya lo dijiste tú, es si algo, y lo voy a decir en mis palabras, si mi alma está clamando por algo, tengo que hacerlo, tengo que ir tras ello, aunque eso signifique, como lo dijiste hace un momento, un menor sueldo, Sí, ¿no? no necesariamente el sueldo lo define. Exacto. Y Ahora, claro porque que depende, obvio, depende de las necesidades económicas, ¿no? O sea, a ver, tú tampoco puedes ir en busca de tu alma si tienes dos niños y que no tienes pareja y comen de lo que tú ingresas, hombre, pues tendrás que hacer las dos cosas en paralelo. Y hay gente que lo hace. claro, claro. No es como boto todo y ya me voy pues, a ver quién le da de comer a los chamacos. No, no, no. Exacto. Tampoco, ¿no? Sí, hay una cosa que se llama principio de realidad, ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí. Pero hay muchas, fíjate, yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres divorciadas, muchas, pues, que el papá de los hijos no necesariamente es todo lo responsable que debiera, y entonces ellas trabajan, pero también, también son mamás y también estudian para buscar eso que
que decimos del alma, ¿no? De qué es lo que quiero, con su principio de realidad de que no pueden dejar de trabajar porque, bueno, pues tienen que comer los niños y tienen que pagar la escuela, ¿no? Exacto, exacto. Y yo con eso de pronto digo, pues tal vez la fuerza para poder trabajar, atender a mis hijos y perseguir mi pasión sale de la propia pasión, ¿no? Esa fuerza para decir, porque hay otra persona que dirá, ay, no, yo ya nada más, mira, yo atiendo a los niños y ya no puedo más. Sí, 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 ya me parece que es demasiado. Sí, Pero ¿sabes qué? Sí creo que hay gente, aparte los que son exitosos, en general, son apasionados. sí. O sea, sí lo notas. Cuando tú hablas con un ejecutivo y te empieza a platicar de, no, y aparte nos pusimos a investigar y a hacer este proceso y entonces vimos que por acá era y entonces, y ya ves cómo está hablando y dices, no, pues sí le gusta. Claro. Y hay otros que dices, no, pues mira, sí, hicimos todo un proceso muy interesante, se contrató a tal firma para que lo hiciera y bueno, resultó lo que esperábamos y se ha ido manteniendo. O sea, desde el lenguaje te das cuenta quién tiene esa pasión y quién no. Claro, claro. ¿Y tú qué crees que es lo que está en juego para poderte o no apasionar en un trabajo? Porque mira, una vez estaba leyendo el libro de Thomas Moore del cuidado del alma y él está atendiendo de pronto a una persona que le dice que le choca su trabajo, que no está a gusto, que no se siente realizado, pero que por principio de realidad sabe que tiene que estar ahí, tiene que quedarse y no puede salirse, ¿no? Y él le dice, a ver, si usted de todos modos tiene que estar ahí 8 horas diarias, ¿cómo sería diferente si usted estuviera en cuerpo y alma? Si Y usted feliz. encontrara ese gusto y al cabo de un par de meses el hombre le dice, oiga, no me he dado cuenta qué precioso es mi trabajo. Sí, también lo leí en un libro de uno que se llama Patacos, que habla del sentido de la vida del trabajo. Ajá, Y hablaba de esto, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en un hotel, la camarista, ¿no? Que pues, tú pensarías, oye, pues a lo mejor el trabajo no es el más divertido, pero esa camarista, gracias a ese trabajo, mantiene a sus 2 hijos. Entonces, pues, qué mejor que airear la cama, ¿no? Cantando, ¿no? Y poder hasta medio bailar, ¿no? O hacer algo que le veas y digas, mira qué bonito quedó y le pone, o sea, porque al final va en su beneficio. claro. Los huéspedes igual ni se enterarían, ¿no? Que ella bailó y cantó y estaba feliz, pero seguramente para ella ese trabajo, sabiendo que tiene que ella le da el sentido, no necesariamente es que todos los trabajos tengan ese sentido, tú se lo das, Claro. ¿no? Porque hay trabajos que yo diría, pues no, no necesariamente son tan divertidos, ni tan, o para mí, no son tan retadores, pero para alguien más sí. Uh-huh. ¿Cuántas veces me tocó, por ejemplo, en un cliente que ellos venden a salones de belleza, ¿no? Tintes, shampoos, cosas de este tipo. Y entonces, ¿cómo ellos lo que hacen es empoderar a los estilistas para que su trabajo les encante tanto que transmitan esa pasión a sus clientes y entonces ellos de verdad sientan que son creadores de belleza? Claro. Y entonces, y la verdad es que sí, o sea, a la hora que lo ves, si tiene ese sentido, Sí, entonces sí, la verdad es que lo que están ayudando o generando es belleza, claro. como lo quieras ver. Entonces, ese sentido de vida en el trabajo lo puedes crear y puedes tú ir generando esa pasión. Y también a la inversa, hay gente que se hace la mala leche, bueno, todos los días de su vida. Claro. Entonces, no, pues claro, es que yo me tocó este trabajo, o sea, cuando entrevistas al quejetas, es terrible. Es que mi jefe, no sé qué, no sé qué, es que la empresa, no sé qué. Y entonces, esos en todos sus trabajos, porque te das cuenta que las conductas son repetitivas. Mm, Y entonces, el que es quejetas va a ser, mi jefe era un no sé qué, la siguiente trabajo, mi jefe era un ojete, en el siguiente, mi jefe era un desgraciado, y en el siguiente. Y es la historia, ¿no? De cómo se la cuentan. claro. Porque pues la verdad es que también dices, bueno, ¿y tú qué hiciste al respecto? No puedes haber tenido puros jefes ojetes. Sí,
O sea, también hay jefes divertidos, ¿no? Sí. También hay gente buena onda, también hay trabajos retadores, aunque el jefe no sea tan buena gente. En fin, pero eso es como tú le das el sentido al trabajo y como tú le buscas, pues el generar lo positivo y lo que va a hacer que tú te sientas realizado. Porque si nada más dependes de que el otro te lo genere, pues estamos fritos, porque pues no hay, nadie puede generarte la felicidad. Exacto, exacto, eso que estás diciendo, o sea, yo no puedo poner en brazos o en manos o en nadie No, bueno, mi felicidad y mi bienestar. no, qué agobio. O sea, Ahora, a ti te toca cuando entrevistas a la gente, me imagino, que te toca también ser una especie de doctora corazón para ver, a ver, cuál es la bronca, qué te pasa, porque yo he ayudado a algunas personas, ahora ya ves con lo de la norma 035 que los mandan con el psicólogo y lo que sea, ¿no? Y me ha tocado desde que sí hay un jefe que todo mundo dice es un horror y esta persona no deja que nadie suba y, no, sí hay, y sí, sí hay. entonces, bueno, hay que avisar eso. Y otros que dicen, no, 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 sí, hubo un periodo de estrés, pero por el propio trabajo, hubo un periodo de estrés en donde yo se estaba muriendo mi mamá y yo tenía muchísimo estrés y no me podía concentrar, ¿no? Pero sí hay diferencias de cuando sí, en efecto, el jefe es el que es un infierno, a cuando uno es un infierno, pero a lo mejor necesita alguien de fuera, que serías tú en este caso, se me ocurre, el espejo que le dice, a ver, espérame, o Sí, sea, a ver, una ventaja es que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo he entrevistado a tanta gente y conozco de muchas industrias, es que de repente también llega el ejecutivo y te dice, no, es que mi jefe, bueno, el ojete máximo, y de repente dices, a ver, pues yo he entrevistado en los últimos 3 años a 5 personas que le reportan a ese mismo jefe. Obvio, nadie le puedo decir del otro porque esto siempre es confidencial. claro. Pero entonces, si los otros 4 o 5 no te reportan que es de verdad un desgraciado, un objeto, lo que sea, pues como que también dices, ¿no? A Uh ver, -huh. no estarás tú generando algo para que contigo en especial sí haya un tema o es con todos tus compañeros, ¿no? Entonces, de repente me acaba de pasar el caso de un director general que, por ejemplo, con las mujeres está haciendo de verdad todo un tema, ¿no? En las juntas es ofensivo, pero con las mujeres. Te lo dice una mujer, dices, hombre, puede ser. No es que yo dude de entrada, pero dices, qué raro, porque es una compañía americana donde se cuidan mucho esas formas. Pero casualmente me contacta otra, esta que me había contactado es de recursos humanos, esta de acá es de marketing, y de repente me dice, ya sé que es difícil que me lo vayas a creer, pero fíjate que es que tengo un jefe que bla, bla, y en todas las juntas a las mujeres, que somos 3, no sabes qué mal nos tratan. Entonces dices, a ver, si 2 de 3 me están diciendo la misma historia y no saben entre ellas que me conocen, Uh la -huh. probabilidad es alta de que sea verdad. Claro, Pero entonces ahí sí tienes un tema, decir, ok, ¿qué vas a hacer tú? claro. Primero, ¿cómo lo vas a reportar hacia alguien más alto? ¿O cómo le vas a poner el alto? ¿O vas a salir huyendo? Porque hay muchas opciones. Y en el mundo corporativo, pues tú dirías, pues lo más fácil es renuncio. Pues no, porque si ella tiene 2 hijos en unidad, una en universidad y otra en secundaria, no está tan sencillo. Claro. Pero sí puedes ver de qué manera llegar a alguien que venga y verifique o grabarlas juntas. O sea, hay estrategias que tendrías que empezar a hacer para que esto pues cambie. Claro. Porque lo que no podrías pensar es, pues entonces mejor me pongo a llorar, me quedo, me hago chiquita o salgo huyendo. O la otra, empiezo a boicotear el trabajo y la única que va a salir perjudicada soy yo. Claro, porque aparte, entre menos resultados des, más confirmas a él y a otros que eres una idiota. Claro. Entonces, si de por sí te dice que es que eres una idiota, ¿cómo se te ocurre hacer esa propuesta? Y tú, tu autoestima se cae y empiezas a fallar en el trabajo y empiezas a hacer malas propuestas, por supuesto que le estás dando la razón de que eres una idiota. Claro. Entonces, poner distancia crítica, ¿no? Y decir, a ver, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo yo un tema? ¿Dónde está él? ¿Y qué sí puedo hacer? ¿Dónde lo puedo mover?
Eso no quita que puedas salir a buscar trabajo y que me hables y me digas, please, sácame de aquí. Pero entonces yo le tengo que decir, pues es que yo no sé si va a aparecer un trabajo en los próximos 10 meses. ¿Qué vas a hacer tú? Ajá. Uh-huh. Porque yo dependo de que un cliente me pida una búsqueda con tu perfil y puede suceder o no. Claro. Entonces, en este mundo donde la responsabilidad sí es de cada quien, Claro. porque tú no puedes depender de que un jefe pues, le caigas bien. Aparte, le puedes caer perfecto un año y al año siguiente no. Claro. En el mundo pues, hay amores y desamores todo el tiempo. Es cierto. Y eso pues no depende de, o sea, puede ser que los demás cambien. Por ejemplo, ahora con la pandemia, el tipo de relacionamiento cambió muchísimo en las organizaciones. Entonces había jefes que decían, oye, no, yo no quiero que sean por Zoom, quiero que vengan todos a trabajar a la oficina en abril, mayo, ¿no? Y entonces era como, oye, pues no, o sea, yo no voy a exponer mi vida. Pero entonces le decían que no y se ponía furioso, por ejemplo. Entonces, pues no puedes tampoco salir huyendo y decir, ah, pues renuncio, que me voy a mi casa sin trabajo, en plena pandemia, así. No, bueno, es como de locos. Entonces, ¿cómo haces alianzas con otros para decir, oigan, esto lo tenemos que ver, cómo lo trabajamos, pues para que él cambie o pues, él se vaya? Pero no podemos todos ir en mayo, pleno mayo del 2020 a trabajar a la oficina. Claro, claro. Ya ahorita está cambiando las condiciones, pero bueno, en ese momento, ¿no? O sea, todo tiene un contexto histórico también y de realidad. Uh-huh. Entonces, ahorita, por ejemplo, que las relaciones fueron muy a través de estas plataformas, pues también es como, ¿cómo te diré? Como que también la gente se empezó a dar cuenta en las juntas de cosas que antes a lo mejor no se daban cuenta, porque tú puedes empezar a maltratar a las mismas personas, pero cuando estás en una junta a lo mejor te distraían otras cosas y cuando estás en la pantalla y empiezas a ver esos indicadores, dices, ah, caray, o sea, él o es un misógino o ella es solamente pro mujeres, en fin, sí. Hay muchas cosas, pero al final yo lo que siempre les digo es, depende de ti. Claro. Ni siquiera de mí, menos, ¿no? Porque aparte yo no de nadie. Pues no, exacto. Imagínate. Pero en esto del trabajo, sí es una gran responsabilidad buscar algo que te apasione, que te guste. Y si no es en el trabajo que tienes, ¿cómo vas a hacer que ese trabajo se vuelva apasionante? Claro, claro, Por el tiempo que puedas. claro. ¿Cuál es el nombre del libro que me dijiste que tú Es leíste? algo así como el sentido de vida en el trabajo. Ajá. De un autor que se apellida Patacos o algo por el estilo. Como Sí, griego. es griego, ajá, Ah. de origen griego. Y él trabajó o tuvo algún contacto con Víctor Frankl, quien fue el creador de toda esta teoría del sentido de vida, y él lo canalizó todo en el trabajo. O sea, está muy enfocado al trabajo. Ah, qué bonito. Y entonces sí, es porque el sentido de vida, hombre, claro que tiene yo sí soy una creedora de que si lo encuentras, bueno, pues es una gloria. Pero aparte en el trabajo habla de esas cosas, de cuando no tienes este sentido de vida, pero como tú se lo das. Claro. Y eso está bien padre, porque Claro. sí hay trabajos que, pues, por mucho que digas, no están tan padres. O por ejemplo, hacer carrera. Para que tú seas un gran chef, tendrías que empezar a hacer a lo mejor, pues lavaplatos, yo no sé, ¿no? Entonces dices, bueno, pero si estoy viendo que mi carrera yo quiero llegar a ser chef o subchef o lo que sea, y estos son los pasos que tengo que seguir, claro que le da sentido al esfuerzo. Claro. Claro. Porque lo es, ¿no? Lo estás viendo en el futuro. Uh-huh. Si nada más ves que es una friega, pues sí, no te va a gustar, no tiene un sentido lavar los platos. Claro. O fíjate que ahorita me acordé, no me acuerdo quién me dijo que alguien que trabajaba en la NASA, pero trabajaba abriendo la puerta realmente o limpiando los pisos y que le dijeron, ¿y usted aquí qué hace? Pues colaborando a que podamos poner al hombre en el espacio. Obvio, ¿no? Entonces, o sea, yo me encargo de que esto esté limpio y bonito
para que podamos poner al hombre en el espacio. Pero fíjate, Entonces, también hay una historia de la NASA, porque bueno, entre las cosas que a mí me ha tocado hacer, hago Management Assessment, que a través de una herramienta que desarrollaron los doctores, el doctor Ken Russo, en fin, y colaborando con otra colega que le tocó ir a hacer a la NASA el Management Assessment y yo le estaba ayudando en cosas más administrativas de esas aplicaciones. Y le tocó entrevistar a un cuate en la NASA que tenía un puesto importantísimo, o sea, como VP de operaciones, o sea, que ser algo así en la NASA es como, bueno, muy importante. No, eso sí, porque ponen al hombre en la NASA seguro, ¿no? Pero este cuate, fíjate la carrera, cómo en la vida nada es tan 100 ni blanco ni negro. Este cuate siempre quiso trabajar en la NASA, siempre. Es un caso real, ¿eh? Pero él averiguó y dijo, bueno, ¿qué necesito para trabajar en la NASA? Pues hasta cuenta hacer PhD en ingeniería espacial, no sé, algo muy sofisticado. Aplicó en todo, en la mejor universidad, en lo que tenía que hacer para que eso sucediera y lo logró. Y él lo que buscaba por trabajar en la NASA era como la parte de investigación de algo que tenía que ver con el espacio, ¿no? Entonces entra en el puesto pues, de research más bajo, ¿no? Y pasa pues categoría Z, Y, bueno, así sucesivamente. Pero de repente, en ese momento de la carrera, se casa. Entonces, para poder tener más dinero, hazte de cuenta que tenía que obtener 3 ascensos, lo cual iba a ser muy difícil en menos de un año, o cambiarse al área de operaciones. Y bueno, pues dice, no, pues ni modo, me voy al área de operaciones. Se va al área de operaciones y aquí, pues ya le aumentaron significativamente el sueldo y se casa. Con lo cual, buenísimo, pero dejó su pasión y su alma, ¿ok? Y se pasó a esta área. Después, o sea, que crece en esta área, tiene el primer hijo y no hay gran cambio, pero con el segundo hijo, pues sí ya necesitaba una casa mejor, la hipoteca, en fin, ciertas cosas. Y entonces aplica para un puesto que era más de supervisión, más de management, que no tenía nada que ver con el operar cosas ni con investigar, pero le pagaban más. Y dice, bueno, pues sí, y se va para allá, ¿no? Y empieza a escalar en esta vida corporativa, pero va dejando su alma y su pasión acá. Entonces, cuando esta chava, que una peruana, por cierto, monísima la chava esta, le hace la entrevista, el cuate con lágrimas en los ojos, le dijo, es que yo dejé mi pasión y sigo en la NASA, pero ya no hago para lo que yo siempre quise hacer. Pero ya no hay vuelta atrás, porque él, hazte de cuenta que de estar en este puesto, pues regresar a investigación, aunque fuera el puesto más alto de investigación, pues es como decir que te pagan la cuarta parte. Claro. Y entonces tienes que estar dispuesto a eso. Y bueno, tiene que la gente te diga que sí, pero se dan esas historias también porque nada es tan blanco y tan negro. Claro. Muchas condicionantes de realidad, que pues si necesitas pagar la hipoteca o si necesitas pagar el hospital o qué sé yo. Claro, claro, y ahí es, digo, visto así, desde fuera y muy maniqueamente, pues es venderle tu alma al diablo. Pues sí, literal. Sí. Pero lo aceptaste. Claro, claro. Porque claro. Tampoco nadie te puso una pistola. Entonces, cuando tú dices, quiero hacer mi carrera y dónde me veo, suena muy romántico, pero tendrías que decir, sí, pero si de verdad eso quiero, ¿cómo le voy a hacer para nunca olvidarme de eso que me gusta? Claro. ¿No? Donde las actividades, aunque cambien, en el centro siempre esté eso que yo quiero. Claro. Lo cual no está fácil, porque te digo, la tentación de todo esto que te voy contando de la NASA, que mira, lo mencionaste tú de la NASA y así como que, y es impresionante cómo pasan en esas carreras, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, una carrera donde yo lo que quiero es ser investigador, pero después tengo que ser administrador, pero después tengo que ser otra cosa y ya se me olvidó que era ser, o sea, que ser investigador, ratón de agujero, era lo que me gustaba a mí. No, y por ejemplo, sí, ¿cuántas veces en organizaciones donde, oye, pues necesitamos a alguien que sea el que
haga toda la organización de la investigación, ¿no? Y aparte, vea, o sea, tenga clarísimo qué vamos a investigar, coordine a los investigadores, se vaya al sitio, todo eso le da emoción. Y de repente le dicen, ¿qué crees? Pero como tú eres mi gente de confianza, te necesito en la contabilidad. Claro. Madre mía, ¿no? Sí. Y como eres la de confianza, ¿cómo le dices que no? Claro. Y entonces perdiste, ¿no? Tu pasión por darle confianza al otro. Entonces, es tu responsabilidad recuperar esto acá o aceptar que esto es lo que vas a tener. Y darle una vuelta y Exacto. empezar a encontrarle el lado brilloso a eso. Porque, bueno, Wow. es Wow. complejo, ¿no? Ay, che, yo podría seguir hablando horas, pero no te quiero jalar Ya tanto. sé. No, tú y Otro yo que día no te nos digo. para la boca, qué cosa, ¿no? Así es. Pero bueno, a mí me gustaría dos cosas. Primero, ¿en dónde te puede encontrar alguien si tiene una consultoría o si quiere darte el perfil de alguien que necesite, lo que sea? ¿Hay algún lugar donde te puedan encontrar? Y les doy mi correo, mónica.graue, que es G de gato, R de ratón, A de auto, U de uva, E de elefante, @gmail.com, es el más sencillo. Con eso no Perfecto. se pierde. Y ahí te encuentran y ahí todo. Y sí, ahí me pueden contactar y yo feliz también les contesto lo que necesiten. Digo, aquí están Perfecto. mis manos, dentro de lo que yo pueda saber. De eso, exactamente, no de... No, no de la NASA ni nada de esas cosas, no. No mando a la estratosfera a nadie. Una frase, un algo que le quieras decir a la gente para inspirarla precisamente sobre cómo alimentar tu alma de la mejor manera, cómo buscar tu bienestar, lo que tú quieras en este sector. Yo, cada vez que puedo, porque cuando tengo contacto, sobre todo con gente joven y demás, yo siempre les digo, no te apartes de ti. Eso, o sea, si logras conocerte y contactarte, y eso es lo que a ti eres, no te apartes de ti. Okay. Aunque tengas que hacer otras cosas. Nada más no te apartes de ti. Ok. ¡Ay, qué bonito, Chesita! Pues gracias. Y entonces yo también me despido como siempre. Soy Mónica del Valle, tengo estudios de maestría en Counseling Psychology, soy coach en nutrición mente-cuerpo y fundadora de Psiconutrición México, que es nutrición del alma. Nutre todos los aspectos de tu vida, nutre tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.